El aire dentro del Mediterráneo era denso, pesado con el olor a dinero y poder, una mezcla que Santiago Delgado conocía demasiado bien. Era el aroma de su éxito. Sentado en la mesa principal, rodeado de inversores con trajes caros y sonrisas calculadas, se sentía más como una pieza de exhibición que como el anfitrión. Cada rincón de su imperio gastronómico en Madrid era un reflejo de su ambición implacable. Pero esa noche, el brillo de los cubiertos de plata y el cristal de las copas parecían burlarse de su soledad. Ricardo Navarro, su amigo y, esa noche, su principal provocador, se inclinaba sobre la mesa con un brillo malicioso en los ojos. Sabía exactamente dónde la armadura de Santiago tenía una grieta. A los 35 años, Santiago lo tenía todo, excepto a alguien con quien compartir el silencio cuando las luces del restaurante se apagaban. Has construido un reino, Santiago, pero gobiernas solo. La voz de Ricardo cortó el murmullo de la conversación, lo suficientemente alta como para que los inversores más cercanos oyeran. ¿Cuál es el problema? Miedo de que una mujer descubra que detrás del gran chef solo existe un hombre. El golpe fue certero, preciso. Una oleada de calor subió por el cuello de Santiago, una furia fría que apenas pudo disimular con un sorbo de vino. El desafío estaba lanzado, no solo por Ricardo, sino por todas las miradas curiosas que ahora se volvían hacia él. Impulsado por una mezcla de orgullo herido y la arrogancia que lo hizo famoso, se levantó abruptamente. Su silla arañó el suelo pulido, creando un silencio repentino. Levantando la copa con un aire teatral que acalló el salón, declaró en voz alta y clara: ¿Miedo? No le tengo miedo a nada. Y para demostrarlo, me casaré con la primera mujer que entre por esa puerta. Un silencio pesado cayó sobre el salón, denso e incómodo. Los inversores se miraron entre sí, algunos con una sonrisa contenida, otros con genuina perplejidad. Ricardo, sin embargo, exhibía la sonrisa de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Levantó su propia copa en un brindis macabro a la impulsividad de Santiago. «Una apuesta sellada entonces», dijo, su voz resonando con un tono de finalidad. 6 meses, una boda de verdad, con todo a lo que se tiene derecho, sin trucos, sin acuerdos por debajo de la mesa. Todos aquí son testigos. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La primera fisura en su fachada arrogante. Las palabras, dichas en el calor del momento, ahora, resonaban como una sentencia. Forzó una sonrisa, intentando retomar el control de la situación, pero el hilo de la noche se había roto. La atmósfera de negocios se disipó, reemplazada por una expectación casi infantil, como si todos esperaran que se abriera el telón de un teatro. Afuera, la tormenta que amenazaba Madrid finalmente se desató. Un trueno retumbó, y la lluvia comenzó a azotar los ventanales del Mediterráneo con una furia salvaje. El destino, con su impecable sentido de la ironía, estaba preparando el escenario, y es en esos momentos, cuando la vida parece un guión a punto de dar un giro, que uno se da cuenta del poder de una única decisión. Historias como la de Santiago nos recuerdan cómo todo puede cambiar en un segundo. Si te gustan los relatos sobre encuentros que desafían la lógica, suscríbete ya aquí en el canal para no perderte lo que sucede a continuación. Y entonces, como si fuera invocada por su declaración y por la propia tormenta, la gran puerta de roble del restaurante se abrió con un lento crujido. Todas las cabezas, incluida la de Santiago, se giraron en esa dirección. Una figura femenina se detuvo en el umbral, recortada contra la noche oscura y lluviosa. Estaba completamente empapada, con el pelo oscuro pegado a la cara y al cuello y su ropa sencilla adherida al cuerpo, temblando visiblemente de frío. Por un instante, pareció perdida, un pájaro de alas rotas buscando refugio de la furia del tiempo.
Había una vulnerabilidad en su postura que contrastaba violentamente con la opulencia y el calor del ambiente, haciendo que todos contuvieran la respiración. El corazón de Santiago no latió, se detuvo. El aire se escapó de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era una extraña cualquiera. Debajo del agua y la apariencia frágil, el rostro que lo miraba era un fantasma de su pasado, uno que se había esforzado mucho por olvidar. Camila Restrepo. El nombre explotó en su mente, trayendo consigo la imagen vívida de un restaurante sofocante en Bogotá 5 años antes. Recordó su mirada, llena de esperanza y nerviosismo, mientras ella presentaba su plato con las manos temblorosas, y recordó, con una claridad aterradora, la crueldad con la que la había despachado. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente, mezclándose con la percepción de que el universo le estaba cobrando una deuda antigua de la forma más espectacular y humillante posible. La apuesta, la mujer, aquella mujer, era una alineación cósmica tan perversa que solo podía ser real. Mientras Ricardo lo observaba con una sonrisa que decía, «Cumple tu palabra», Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo entero se había encogido, y en él solo existían él, ella y el peso de sus palabras impensadas. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, antes de que la situación se saliera completamente de su control. Con las piernas pesadas, como si caminara bajo el agua, se levantó y fue en su dirección. Cada paso era una batalla contra la marea de vergüenza y pánico que subía por su pecho. «Señorita, ¿está bien? La lluvia es terrible», dijo, su voz sonando extrañamente calmada. Una fachada profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. «Por favor, entre. Déjeme conseguirle una toalla y algo caliente para beber. Invita a la casa». Le tendió la mano, un gesto de caballerosidad que le pareció una broma de mal gusto a sí mismo, esperando que ella no lo reconociera, rezando para que la oscuridad y la lluvia hubieran alterado su propia apariencia. Camila levantó el rostro y sus ojos, que antes vagaban perdidos por el lujoso salón, finalmente se enfocaron en él. Por un segundo solo hubo confusión. Parpadeó, intentando limpiar el agua y el cansancio de su visión. Y entonces sucedió. La confusión se disolvió, siendo reemplazada por una oleada de reconocimiento que fue como el encender de una llama fría. Su postura cambió instantáneamente. La vulnerabilidad dio paso a una rigidez de acero. El cuerpo, que antes temblaba de frío, ahora parecía temblar de una rabia contenida. Sus labios se entreabrieron, pero lo que salió no fue un agradecimiento. Fue su nombre, dicho como una maldición. Santiago Delgado. Su voz no fue alta, pero cortó el aire como un cuchillo. Su apellido, pronunciado por ella, sonaba como una acusación. La sonrisa forzada de Santiago murió en sus labios. Supo, en ese exacto momento, que no había escapatoria. La mujer a la que había humillado y destruido 5 años atrás, no, y solo lo recordaba, sino que lo odiaba con cada fibra de su ser. La expresión en su rostro era un lienzo donde el dolor antiguo y la furia presente se mezclaban de forma terrorífica. Dio un paso atrás, como si el simple contacto de él pudiera contaminarla. «No puedo creerlo», continuó ella, y su voz ganó fuerza, atrayendo la atención de todas las mesas. «De todos los lugares en Madrid, tenía que entrar justo en el tuyo». La ironía en su voz era cáustica, y entonces se acercó a él, con la barbilla en alto, los ojos chispeantes. «¿Se acuerda de mí, no es así, chef Delgado? ¿O las aficionadas que destruye por el camino son tantas que ya perdió la cuenta?» Bogotá. Restaurante El Cielo. Yo era la chica a la que le dijo que nunca tendría lo necesario para comandar una cocina de verdad. Ni siquiera probó mi comida.
Cada palabra era un golpe, asestado con la precisión de quien las ha ensayado en la mente durante años. La vergüenza quemó el rostro de Santiago, un calor que se extendió por todo su cuerpo. Se sentía desnudo, expuesto ante sus inversores, sus empleados y su sádico amigo. Intentó balbucear una respuesta, una disculpa. Yo me acuerdo. Escuche, ese día yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida personal. No fue justo con usted. Lo siento mucho. La justificación sonó patética hasta para sus propios oídos. Un susurro débil contra la tormenta de su resentimiento. La risa de Camila fue corta y sin alegría. El sonido más desolador que Santiago había oído jamás. Un momento difícil, repitió incrédula. Cree que su dolor le daba derecho a destruir los sueños de alguien. Usted no sabe nada de momentos difíciles. Miró a su alrededor, al lujo del restaurante, y luego de vuelta a él, con un desprecio que lo hirió más que cualquier insulto. ¿Sabe una cosa? Prefiero volver a la tormenta de ahí fuera que pasar un segundo más respirando el mismo aire que usted. Y con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a la puerta, dejando atrás a un hombre paralizado y el eco de una apuesta que acababa de convertirse en su peor pesadilla. Camila salió, y la tormenta de afuera pareció mansa en comparación con el huracán que acababa de pasar por el salón. El silencio que se instaló era pesado, juzgador. Santiago permaneció inmóvil, un monumento de shock y humillación en medio de su propio restaurante. Los murmullos de los inversores eran como el zumbido de abejas lejanas. Apenas los oía. La única voz que perforó su niebla de pánico fue la de Ricardo, que se acercó posando una mano en su hombro con una falsa solidaridad que le dio ganas de vomitar. «Bueno, amigo mío», dijo Ricardo con una sonrisa cínica, «parece que el destino tiene un sentido del humor cruel. Esa es la mujer con la que te vas a casar, ¿verdad?». Aquella noche, Santiago no durmió. El lujo de su ático, con ventanas que iban del suelo al techo y mostraban un Madrid lavado por la lluvia, nunca pareció tan frío y vacío. Caminaba de un lado a otro, con la imagen de Camila empapada y sus ojos llenos de un desprecio ardiente grabados en su mente. Cada palabra de ella era un eco que rebotaba en las paredes de su apartamento y de su conciencia. Usted no sabe nada de momentos difíciles. La arrogancia que lo había sostenido durante tantos años se había desvanecido, dejando atrás a un hombre atormentado por la vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, patético, y la apuesta ya no era una broma, sino una pesada cadena atada a su tobillo, movido por una necesidad desesperada de entender o quizás de justificarse. Fue a su despacho y comenzó a buscar en archivos antiguos de su ordenador. Necesitaba recordar al hombre que era hace 5 años. Y entonces lo encontró. Una carpeta con el nombre Isabela. Las fotos, los correos electrónicos, los recuerdos de la traición que lo partió en dos. Su ex prometida, la mujer que amaba, con su mejor amigo. El descubrimiento había ocurrido una semana antes de su viaje a Bogotá. Recordó la amargura, el cinismo y la rabia ciega que sentía por todo y por todos. Era un hombre herido, sangrando por dentro, y había usado su poder para hacer sangrar a otra persona también. El recuerdo no trajo el alivio de una excusa, sino el peso abrumador de la culpa. No solo había sido cruel, había sido un cobarde, descargando su dolor en una joven chef llena de sueños que no tenía nada que ver con su miseria. En ese momento, en el silencio de su despacho, la apuesta con Ricardo se volvió secundaria. La necesidad de ganar, de demostrar su punto, desapareció. En su lugar, nació un nuevo anhelo, un deseo profundo y genuino de arreglar lo que había roto. Necesitaba el perdón de Camila, no para cumplir un estúpido acuerdo, sino para que él pudiera quizás algún día perdonarse a sí mismo. A la mañana siguiente, con los ojos pesados por la noche en vela, comenzó su búsqueda.
No fue fácil. Camila Restrepo no era un nombre común, pero tampoco era único. Rebuscó en sus memorias, recordando el currículum que ella le había entregado. Había un nombre de un mentor, un chef conocido de Caracas. Santiago usó sus contactos, hizo llamadas discretas y después de algunas horas de tensión encontró una pista. Una chef con ese nombre había registrado una pequeña empresa hacía 2 años. Un restaurante modesto, casi escondido, en el corazón palpitante del barrio de Lavapiés. El nombre del lugar era Sabores de América. Cuando Santiago llegó a la calle indicada, el contraste con su mundo lo golpeó de lleno. No había aparcacoches ni fachadas de cristal. Había edificios coloridos, balcones con ropa secándose y el sonido de niños jugando. Sabores de América era pequeño, con un letrero de madera pintado a mano y macetas de flores en la ventana. El aroma que venía de dentro no era de trufas o de ingredientes exóticos, sino de maíz, cilantro y comida casera. Era el olor de un hogar. Se sintió un impostor con su traje de diseño, un invasor en un santuario que no merecía ni siquiera mirar. Respiró hondo y caminó hacia la puerta, pero antes de que pudiera tocar el pomo, ésta se abrió. Una mujer mayor, de cabellos canosos, recogidos en un moño apretado y una mirada tan afilada como un cuchillo de cocina, se paró frente a él. Se secaba las manos en un delantal y lo midió de arriba abajo con una desconfianza inmediata. «¿Sí?», dijo ella, la voz firme, bloqueando el paso. No era una invitación a entrar, sino un desafío. Era Mercedes Quispe, la dueña del lugar y la guardiana de su joya más preciada, Camila. Me gustaría hablar con la chef Camila Restrepo», tartamudeó Santiago, sintiéndose como un niño pillado haciendo una travesura. Mercedes entrecerró los ojos. ¿Lo reconocía de algún lugar? O quizás solo reconoció el tipo, rico, poderoso y, probablemente, una fuente de problemas. Camila está ocupada. Y, para hombres como usted, siempre está ocupada. ¿Qué quiere el dueño del Mediterráneo en un lugar humilde como el mío? ¿Vino a burlarse de cómo se hace la comida de verdad?, preguntó, cada palabra cargada de un veneno protector. La mención de su restaurante confirmó que ella sabía exactamente quién era él. Antes de que pudiera defenderse, Mercedes lo atacó con la verdad. «Sé lo que hizo», dijo ella, con la voz baja y furiosa. «Sé de la humillación en Bogotá. Esa niña llegó aquí a Madrid sin nada, con el alma en pedazos, creyendo las palabras crueles que un chef arrogante le escupió. Tardó años en volver a creer en sí misma, en construir este lugar con sus propias manos. Así que, si ha venido aquí para atormentarla de nuevo, puede darse la vuelta y no volver a aparecer por esta calle nunca más». Las palabras de Mercedes lo golpearon con la fuerza de una bofetada. El dolor de Camila ya no era una abstracción, era real, vívido, contado por alguien que lo había presenciado de cerca. Humillado y sin palabras, Santiago retrocedió, pero no se rindió. Volvió a su coche, con el corazón apesadumbrado. Si las palabras no funcionaban, quizás podría usar el lenguaje que mejor conocía, el de los grandes gestos. Al día siguiente, un repartidor llegó a Sabores de América con un ramo de orquídeas raras que costaba más que el alquiler de un mes del pequeño restaurante. Todavía no entendía. Creía que la culpa se podía pagar. La respuesta de Camila no tardó en llegar. 1 hora después, el mismo repartidor volvió al Mediterráneo con las flores y una pequeña nota, escrita con una caligrafía firme y elegante. La nota no contenía un agradecimiento, ni siquiera un insulto, solo 4 palabras que sellaron la primera fase de su fracasada campaña por la redención. «No quiero su caridad». Santiago miró las flores devueltas, esparcidas sobre su mesa de caoba, y sintió la profundidad del abismo que lo separaba de ella. Sus métodos, su dinero y su poder
eran completamente inútiles contra el orgullo herido de Camila Restrepo. Necesitaría una nueva estrategia. La devolución de las flores fue más elocuente que cualquier grito o insulto. En ese momento Santiago entendió algo fundamental. Su dinero, la herramienta que usaba para resolver todos los problemas de su vida, era veneno en esa situación. Era un recordatorio de la distancia social entre ellos, un símbolo de la arrogancia que ella tanto despreciaba. Intentar comprar el perdón de Camila era lo mismo que intentar apagar fuego con gasolina. Necesitaba un nuevo enfoque, uno que no involucrara su cuenta bancaria, sino su humildad, algo que apenas recordaba poseer. La redención, se dio cuenta, no podía ser comprada, tendría que ser conquistada. Al día siguiente no hubo flores ni regalos caros. Santiago se puso ropa sencilla, un suéter y pantalones de sarga, dejando el traje de diseño en el armario. Volvió a Sabores de América, pero esta vez entró como cualquier otro cliente. El lugar estaba lleno, vibrante, con conversaciones y risas a la hora del almuerzo. No intentó llamar la atención. Encontró una pequeña mesa vacía en un rincón. Se sentó y esperó, pacientemente, sintiendo decenas de miradas curiosas sobre él. Mercedes lo fulminó con la mirada desde el mostrador, pero no lo expulsó. La batalla de Santiago había cambiado de táctica. Ahora era una guerra de desgaste. Pidió el plato del día, un sancocho, la tradicional sopa latinoamericana. Cuando el tazón humeante fue colocado frente a él, el aroma lo transportó lejos. Probó la primera cucharada y sus ojos se cerraron. Como chef era un crítico implacable, pero allí no había nada que criticar. El caldo era rico y complejo, la carne estaba tierna y cada vegetal había sido cocido a la perfección. No era comida de restaurante de lujo, era comida con alma, con historia. Y fue entonces cuando la dimensión de su error lo golpeó con toda su fuerza. No había rechazado a una aficionada, había insultado a una artista. La vergüenza tenía un sabor amargo que ni la sopa más deliciosa podía borrar. Aquello se convirtió en su nuevo ritual. Todos los días, puntualmente al mediodía, Santiago aparecía, se sentaba en la misma mesa del rincón y pedía un plato diferente. Comió arepas, empanadas, patacones, cada plato una nueva revelación del talento extraordinario de Camila. Nunca decía nada, no pedía verla, solo comía en un silencio reverente. Pagaba la cuenta en efectivo, dejaba una generosa propina y se iba. Su presencia silenciosa y diaria se convirtió en un tema de cotilleo entre los empleados y los clientes habituales. Un misterio que nadie conseguía descifrar. El gran chef Santiago Delgado comiendo solo en un pequeño restaurante de barrio. Mercedes lo observaba con una mezcla de desconfianza y perplejidad. Esperaba un truco, un gesto arrogante, un intento de forzar una conversación, pero no pasaba nada. Día tras día, él solo venía, comía y se iba con una expresión de melancolía y respeto en el rostro. La hostilidad de ella comenzó a ceder, dando paso a una curiosidad reticente. Veía la manera en que él miraba la comida, cómo saboreaba cada bocado. No estaba allí para burlarse o para exhibir poder. Estaba allí para rendir homenaje y quizás para castigarse. Es increíble cómo la persistencia puede empezar a derribar hasta los muros más altos, ¿no? Con cada día que pasaba, la presencia de Santiago, antes una ofensa, comenzaba a transformarse en una pregunta silenciosa en el aire del restaurante. Si crees en el poder de la redención y quieres ver si su actitud finalmente tocará el corazón de Camila, no te olvides de suscribirte al canal para seguir en cada paso de este viaje. Su terquedad estaba lentamente forzando a todos a su alrededor a reevaluar al hombre que creían conocer. Tras 2 semanas de aquel ritual silencioso, Mercedes finalmente cedió. Caminó hasta su mesa,
con los brazos cruzados, la expresión aún dura, pero sin el veneno de antes. «¿Qué es lo que quiere de verdad, Delgado?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué está haciendo esto?». Santiago levantó los ojos del plato y por primera vez respondió con una honestidad que lo dejó vulnerable. «Porque me equivoqué», dijo con la voz baja. Necesitaba saber cuán equivocado estaba. Su comida es excepcional. Probar el talento que desprecié es mi penitencia. No merezco su perdón, pero necesito que ella sepa que yo sé que me equivoqué. Sus palabras simples y directas parecieron desarmar a Mercedes. Vio en sus ojos no la arrogancia de un chef famoso, sino el agotamiento de un hombre que carga un peso. Se sentó en la silla frente a él, una decisión impulsiva, y entonces le contó todo. Habló sobre cómo la familia de Camila lo había perdido todo en Venezuela, el restaurante que era su vida. Le contó sobre el difícil viaje a Europa, los meses trabajando en la limpieza, guardando cada céntimo, y sobre cómo aquella audición en Bogotá no era solo una prueba, sino la última chispa de esperanza que tenía. Santiago había oído lo que había hecho. Ahora entendía lo que había destruido. Esa noche, Mercedes hizo algo que juró que nunca haría. Habló con Camila. Le contó sobre las visitas diarias de Santiago, sobre la expresión en su rostro mientras comía, y repitió la conversación que habían tenido. «No pidió hablar contigo», dijo Mercedes con cuidado, «pero dijo algo. Dijo que tu comida le hizo recordar por qué se enamoró de la cocina en primer lugar». Esa frase, esa única frase, fue la llave que encontró la cerradura en la muralla de Camila. No era una petición de disculpas. Era un elogio profesional, una validación proveniente de la fuente de su mayor humillación. La rutina de Santiago continuó por una semana más. Ya no esperaba nada, solo cumplía su ritual diario de arrepentimiento. Pero un viernes, cuando se levantó para pagar la cuenta, algo diferente sucedió. Camila salió de la cocina. Se detuvo a unos metros de distancia, secándose las manos en su delantal, el rostro impasible, los ojos oscuros indescifrables. El restaurante pareció quedarse en silencio. Lo miró fijamente durante un largo momento, y él sintió su corazón martillear contra las costillas. Entonces habló, la voz firme y controlada. «Mañana, 10 de la mañana, Café Luna, en la plaza. Tienes 10 minutos». No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la cocina, dejando a Santiago parado en medio del salón, aturdido y con una punta de esperanza aterradora. 10 minutos. Después de semanas de silencio, le daría 10 minutos. No era perdón, ni era paz, pero era una puerta, una pequeña rendija en una muralla que él mismo había construido, y sabía que aquella podría ser su única oportunidad de atravesarla. El futuro de su redención, y quizás de algo más, dependería de lo que dijera en esos 600 segundos. El Café Luna estaba casi vacío esa mañana de sábado, lo que hacía que el silencio entre ellos fuera aún más pesado. Santiago llegó 15 minutos antes, con las manos sudando, el corazón latiendo desacompasado. Había repasado 1000 veces lo que diría, pero ahora todas las palabras parecían vacías. Camila llegó puntualmente a las 10, sin un segundo de retraso. Su expresión era neutra, una máscara cuidadosamente construida para no revelar nada. Se sentó, colocó el bolso a su lado y lo miró. «Tu tiempo ha comenzado», dijo ella con la voz firme, dejando claro que aquello no era un encuentro amistoso, sino una concesión. Respiró hondo y comenzó a hablar, y para sorpresa de ella, no intentó disculparse de nuevo. En lugar de eso, le entregó lo único que tenía, la verdad desnuda y cruda. Le habló de Isabela, de la traición con su mejor amigo, del dolor ciego y la amargura que lo consumieron. No usó la historia para pedir compasión o como una excusa.
La contó como una confesión. Yo era un hombre roto, dijo, con los ojos fijos en la mesa, y un hombre roto solo sabe romper a los demás. Lo que hice contigo no tiene justificación, pero merecías saber quién era el monstruo que te hirió ese día. Camila escuchó en silencio, con el rostro impasible, pero por dentro se formaba una tormenta. Había pasado años imaginando a su agresor como una figura unidimensional de pura arrogancia, pero el hombre que tenía delante era diferente, era vulnerable. Su historia no borraba la cicatriz que él le había dejado, pero la llenaba con un contexto de dolor que, extrañamente, ella podía entender. Ella también sabía lo que era estar rota. La muralla de odio que la había protegido durante tanto tiempo comenzó a presentar las primeras grietas. Ya no veía un monstruo, sino un hombre con sus propias cicatrices profundas. Cuando él terminó, el silencio volvió, pero esta vez era diferente, menos hostil. Y entonces fue su turno de hablar. No habló de Venezuela ni de las dificultades que Mercedes le había revelado. En cambio, habló de sus sentimientos. Contó cómo las palabras de él en Bogotá habían confirmado su mayor miedo, el de que era un fraude, que el sueño de su familia moriría con ella. Cuando me rechazaste sin probar mi comida, dijo, con la voz embargada por primera vez, le diste voz a la duda que siempre tuve sobre mí misma, y te creí durante mucho, mucho tiempo. Pasaron los 10 minutos, y luego 20 y 30. Ninguno de los dos hizo ademán de irse. La conversación, que había comenzado con el peso del pasado, lentamente se movió hacia el presente. Él le preguntó sobre los platos de Sabores de América, sobre el origen de sus recetas. Ella le preguntó sobre los desafíos de administrar un imperio como el Mediterráneo. Por primera vez, no eran Santiago, el verdugo, y Camila, la víctima. Eran solo dos chefs, hablando el único idioma que ambos dominaban perfectamente, el de la comida. Un frágil puente de respeto mutuo se estaba construyendo sobre el abismo de rencor que los separaba. Al final de la conversación, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Camila hizo algo que los sorprendió a ambos. El próximo domingo, dijo, casi como un desafío, si no tienes planes, puedes venir a mi apartamento. Voy a hacer hallacas. Es un plato de mi familia. No era una invitación a una cita romántica. Era algo mucho más profundo. Era una invitación a entrar en su mundo, a compartir un pedazo de su historia y de su cultura. Un gesto de confianza tan grande que dejó a Santiago sin palabras. Él solo asintió, con el corazón lleno de una emoción que no se atrevía a nombrar. Ese domingo, la pequeña cocina de Camila se convirtió en un santuario. Al principio estaban torpes, moviéndose con cuidado el uno alrededor del otro, pero pronto el ritmo de la cocina se apoderó de ellos. Mientras preparaban la masa de maíz y el relleno, conversaban. Él habló de su infancia en Galicia, aprendiendo a cocinar con su abuela. Ella habló de las fiestas de Navidad en Caracas, con toda la familia reunida para hacer las hallacas. Las historias llenaban el aire y con cada ingrediente añadido, con cada secreto culinario compartido, se despojaban de sus armaduras. Cocinar juntos era más íntimo que cualquier beso. Los 2 meses siguientes fueron un borrón de felicidad y descubrimiento. La conexión forjada en la cocina de Camila floreció en un romance genuino y apasionado. Exploraron Madrid como si fuera la primera vez para ambos. Cenas en Sabores de América, donde él era solo el novio orgulloso de la chef. Noches en su ático, donde ella le enseñó a bailar salsa, riéndose de sus pasos torpes. Santiago se estaba transformando. El caparazón de cinismo se deshizo, revelando a un hombre más ligero, más feliz, capaz de amar. Y Camila, por su parte, se permitió ser cuidada, encontrando en él un puerto seguro que nunca pensó que existiría.
Para celebrar lo que tenían, Santiago planeó una noche perfecta. Cerró el Mediterráneo solo para ellos dos y preparó una cena sorpresa en el ático, el mismo lugar donde, meses antes, había hecho su tonta apuesta. Ahora el espacio estaba transformado, con velas, música suave y la ciudad de Madrid brillando a sus pies. Era un acto simbólico, una forma de reescribir el inicio de su historia. Miró a Camila, la sonrisa radiante en su rostro, y supo que nunca se había sentido tan completo. Estaba a punto de decir las 3 palabras que ardían en su pecho, pero en el exacto momento en que abrió la boca para hablar, el sonido estridente del móvil de ella cortó la magia de la noche. Camila frunció el ceño, pidiendo disculpas con la mirada antes de contestar. Santiago observó cómo la expresión de ella cambiaba en segundos. La sonrisa desapareció, reemplazada por confusión, luego por un miedo pálido que le heló la sangre. Sus ojos se abrieron de par en par y la mano que sostenía el teléfono comenzó a temblar. Colgó la llamada y lo miró, con el pánico estampado en su rostro. «Santiago», susurró con la voz quebrada. «Es mi madre. Ella ha tenido un infarto en Venezuela. Está en estado grave». La noche perfecta acababa de hacerse añicos en 1000 pedazos. El mundo de cuento de hadas que Santiago había construido en ese ático se derrumbó con una sola frase. En un instante, el chef millonario y el romance perfecto desaparecieron, dando lugar a una realidad dura y aterradora. No dudó. Tomó las manos temblorosas de Camila y su enfoque se volvió cristalino. «¿Qué necesitas? ¿Dinero para la cirugía? ¿Un avión privado? Lo consigo en 1 hora. Solo dímelo». Pero Camila, incluso con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. Su dignidad era inquebrantable. «No, Santiago. Este es un problema de mi familia. Tengo que irme. Necesito estar con ella». La decisión en su voz era final. Una pared que ni todo su dinero podría derribar. La despedida en el aeropuerto de Barajas, 2 días después, fue la escena más dolorosa que Santiago había vivido jamás. La mujer que había llenado su mundo de color y vida estaba a punto de cruzar una puerta y quizás no volver nunca más. La incertidumbre era una tortura. «No me esperes, Santiago», dijo ella con la voz embargada, secando una lágrima testaruda. «No sé cómo estarán las cosas. No sé si podré volver o cuándo. Vive tu vida». Pero él sostuvo su rostro entre sus manos y la miró a los ojos. «He esperado 35 años para encontrarte, Camila. Puedo esperar toda la vida si es necesario. Te amo», dijo finalmente las palabras que había guardado. Ella lo besó, un beso con sabor a amor y despedida, y partió. Los 3 meses siguientes fueron un infierno gris para Santiago. Madrid había perdido su encanto. Su restaurante parecía un mausoleo y su cama un desierto. Las videollamadas con Camila eran cortas, tensas, llenas de la preocupación por la salud de su madre y por la distancia que crecía entre ellos. Fue durante una de esas llamadas, al ver el agotamiento en el rostro de ella, que Santiago tomó una decisión. El amor no era pasivo. No se trataba de esperar. Se trataba de cruzar océanos. No podía arreglar la situación desde lejos. Necesitaba estar allí, no como un salvador, sino como un compañero. Compró un billete de solo ida a Caracas. La llegada a Venezuela fue un choque de realidad. El caos, las dificultades, la resiliencia de la gente. Encontró a Camila y, en un café sencillo muy lejos del lujo del Café Luna, supo que necesitaba confesarlo todo. Con el corazón en la mano, le contó sobre la apuesta. Le contó sobre la provocación de Ricardo, sobre su propia arrogancia estúpida. No ocultó nada, exponiendo la base podrida sobre la cual había intentado inicialmente acercarse a ella. Le entregó el arma final para destruirlo de una vez por todas, porque sabía que un amor verdadero no podía construirse
sobre una mentira. La reacción de Camila fue todo lo que él temía. El dolor en sus ojos fue rápidamente reemplazado por una furia helada, una sensación de traición tan profunda que pareció romper algo entre ellos para siempre. Entonces, ¿todo fue un juego? Siseó, la voz llena de asco. Mi humillación, tu arrepentimiento, nuestro amor, ¿todo comenzó como un entretenimiento para tus amigos ricos? Lo echó, diciendo que no quería volver a verlo nunca más. Esta vez parecía definitivo, pero Santiago no se fue, se quedó. Alquiló un pequeño apartamento y al día siguiente fue a casa de su familia, no para enfrentarla, sino para conocer a su madre, Esperanza, que ya se recuperaba en casa. Fue Esperanza, la matriarca de mirada sabia, quien se convirtió en la jueza del carácter de Santiago. Lo puso a prueba, lo observó y vio más allá de su ropa cara. Vio a un hombre genuinamente enamorado y arrepentido. Un día, mientras Camila aún se negaba a verlo, Esperanza le entregó a Santiago una carta amarillenta por el tiempo. Era la carta de recomendación que el antiguo mentor de Camila le había escrito 5 años antes y que nunca había llegado a sus manos. Más tarde, Santiago le entregó la carta a Camila. Era la prueba de que el destino los había conectado mucho antes de cualquier apuesta, de que sus caminos debían cruzarse. Aquella carta, junto con su persistencia en quedarse, fue lo que finalmente demolió el último muro de su corazón. 6 meses después, el Jardín Botánico de Madrid estaba bañado por la luz dorada del otoño. Santiago y Camila estaban de pie, cogidos de la mano, rodeados por un pequeño grupo que representaba a su verdadera familia: Mercedes, Ricardo y Esperanza. No había multitudes ni ostentación, solo amor. En sus votos, Santiago habló sobre cómo ella le había dado la receta para ser un hombre mejor. Camila habló sobre cómo él le enseñó que el perdón es el ingrediente secreto para encontrar un hogar. Historias de amor como la suya nos muestran que, incluso de los comienzos más tortuosos, algo hermoso puede florecer. Es la prueba de que todos merecen una segunda oportunidad, y si crees en ello, esta es la última llamada para suscribirte y seguir acompañando relatos de superación como este. La recepción tuvo lugar en el Mediterráneo. El lugar donde todo comenzó con una apuesta cínica, ahora era el escenario de la celebración de un amor verdadero. El menú era una fusión perfecta de sabores españoles y venezolanos. Ricardo, el provocador, levantó su copa en un brindis sincero. Inicié una apuesta y, sin querer, actué como el cupido más improbable de la historia. La verdad es que ninguno de nosotros manda en el corazón. Santiago, a su lado, abrazó a Camila y dijo para todos: sí, todo comenzó con una apuesta, el empujón más estúpido y arrogante que el destino podría darme. Y se lo agradezco todos los días, porque me llevó hasta ti. Pasaron 2 años. La vida de Santiago y Camila había encontrado su ritmo perfecto. Eran socios, no solo en la vida, sino en los negocios. Juntos inauguraron Encuentro, un restaurante de fusión que se convirtió en el nuevo punto de moda de Madrid, aclamado por la crítica y amado por el público. El nombre era un homenaje a su historia. Esa noche de aniversario, el restaurante estaba cerrado solo para la familia. Mientras trabajaban codo con codo en la cocina, su colaboración era una danza silenciosa y perfecta. Y bajo el delantal de chef, la barriga de 6 meses de embarazo, de Camila era la promesa de un nuevo futuro. Al final de la noche, solos en el silencioso salón, se detuvieron frente a un marco en la pared. En él, la primera crítica de Encuentro, que lo describía como un lugar donde 2 almas y 2 cocinas se encuentran en pura magia. Afuera, una lluvia fina y tranquila comenzó a caer sobre Madrid. Santiago la abrazó por la espalda, una mano reposando protectoramente sobre su vientre.
Yo, que solo buscaba refugio de la lluvia, susurró en su oído, la frase que se había convertido en su lema. Camila sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, y completó: encontré mi hogar. El ciclo estaba completo. La apuesta había sido pagada, no con una boda forzada, sino con un amor que era, en sí mismo, el mayor premio de todos.